Mi problema con mi nariz empezó desde chiquita, que siempre sufrí mucho bullying por ese lado, porque la tenía como hacia abajo, tenía un piquito así, y todo el mundo se burlaba de mi nariz, y bueno, era algo que me tuvo mucho tiempo estresada por esto, pero era totalmente estético. Mi nombre es Magali Ruiz y soy de Cancún. En el 2009 yo decido operármela, pero totalmente estético. Voy con un cirujano plástico y me dijeron que era algo muy rápido. El cirujano me revisó y me dijo, sí, efectivamente es algo rápido, es algo muy simple, no iba a pasar a mayores. Al él retirarme unos tapones, sentí un ardor, una situación de verdad muy incómoda, pero bueno, él me había dicho que era normal, entonces confié en él. Cicatrizó muy grueso por dentro, me impide respirar, mi funcionalidad de la nariz se terminó, no puedo respirar, tengo muchos problemas para dormir, ronco horrible, tengo problemas para hacer ejercicio, para llevar mi vida normal. Dentro de toda la investigación encontramos al doctor Carlos Rosales visitando sus redes sociales, su página web, y bueno, contactamos una cita con él. Soy el doctor Carlos Rosales, otorrinolaringólogo especialista en cirugía plástica facial aquí en Cancún. Tenemos un caso muy interesante, es el caso de Magali. Ella tiene el antecedente de haberse practicado una rinoplastía, posterior a lo cual ha venido ella empeorando con todos sus síntomas, incluso ya le ha ocasionado dificultad para respirar por la noche y para dormir. Cuando ella viene aquí yo le hago una endoscopía de nariz y esto es lo que encontré. Vemos la fosa nasal derecha, una hipertrofia del cornete inferior. Este cornete inferior normalmente debería ser más pequeño y permitirle el paso de la cámara, sin embargo está muy grande y además está pegado al tabique nasal con unas cicatrices que se llaman sinequias. Estas cicatrices se pueden formar después de una cirugía en la que, sobre todo cuando se utilizaron tapones nasales. Bueno, eso se llama análisis estético facial. ¿Y para qué sirve? Bueno, les platico. Esta línea azul marca el plano facial. Esta línea verde marca el dorso que va del nasion a la punta y esta otra la longitud de la punta. ¿Y qué es lo que yo he obtenido hasta ahora? Bueno, si nos damos cuenta, el dorso cartilaginoso de Magali está por encima de una línea recta, lo cual quiere decir que si quitamos esto, ella se va a ver mejor en la relación del dorso con la punta. En segundo lugar, la longitud de su punta es adecuada. Al sacar el índice de Gode, yo obtuve 0.54, que es este número de acá. Lo normal es de 0.55 a 0.6. Entonces no hay que proyectar más su punta, que sería sacarla de la nariz, ni tampoco recortarla. Y por último, la rotación de su punta está dada por el ángulo nasolabial. Ella obtuvo 107 grados, que es esto de acá. Lo normal en una mujer es de 95 a 110. Entonces quiere decir que no hay que cambiarlo. Si yo la levantara más podría llegar a verse mal. Tampoco hay que bajarla. Ya con esto yo me siento listo para hacer la cirugía de Magali en la parte funcional y en la parte estética. Y pues nos vemos en cirugía. Bueno, hoy me levanté muy temprano, después de mi ayuno, y lista para venir a mi cirugía. Ya llegó el gran día. Y bueno, venía un poquito nerviosa, pero al llegar aquí y al platicar con el doctor Carlos Rosales, me sentí muy confiada. Él me dio toda la seguridad del mundo.
Pues a mes y medio de la cirugía de Magali, ya la recibí aquí en el consultorio y vimos sus resultados tanto estéticos como funcionales y me siento muy contento porque han sido resultados excelentes de ambas maneras. En lo funcional pues tenía las fosas nasales completamente cerradas y ya se consiguió abrirlas de tal forma que ya ella ya puede respirar. Y en lo estético pues también hubo una mejoría, se le quitó un injerto, un implante que tenía externo y que le daba una forma muy extraña a su nariz, muy cuadrada, y ahora ya se le ve una nariz refinada. Entonces pues para mí al final del día me da mucho gusto el poder contribuir a la salud de Magali, tanto en lo funcional como en lo estético, y siento que ha sido un caso exitoso y estoy muy contento y me da gusto que ella también esté contenta con los resultados. Me trajo un regalo y eso pues habla muy bien de lo que hemos realizado, ¿no? Hoy por hoy me siento muy bien, tengo una mejor respiración. Después de la intervención del doctor Carlos Rosales, bueno, yo me siento súper bien, mis actividades las realizo mucho mejor. Claro que hay un antes y un después de la intervención del doctor Carlos Rosales.